Hola, ¿qué tal? Soy Maximiliano Inc. Soy ayudante de la primera cátedra de farmacología y esta es la clase de antineoplásicos. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver primero son conceptos generales, algunas generalidades de la terapia antineoplásica, es decir, conceptos básicos que se aplican en general a todos los fármacos como la toxicidad limitante, como resistencia, como medicación de rescate. Y después nos vamos a adentrar en cada grupo farmacológico propiamente dicho, que van a ver que son varios, así que no se asusten, pero hay varios fármacos a analizar en cuanto a su mecanismo de acción, a su toxicidad, que va a cobrar una importancia particular, como van a ver, y, eh, y en las distintas formas que pueden ser aplicadas en la terapia antineoplásica. Bien, vamos con la parte de generalidades. Este es el dibujo del ciclo celular. Si recuerdan de biología o de bioquímica, el ciclo celular está dividido en distintas etapas o fases que marcan momentos en la vida de la célula. La fase G1, donde predomina el crecimiento y la síntesis de ATP. La fase S, donde se produce la replicación del material genético. La fase G2, donde se produce el crecimiento y la preparación para la división. Y por último, la fase M, donde se produce la división celular, ya sea por mitosis o meiosis. Este ciclo está regulado por distintos genes, que se clasifican en dos tipos. Tenemos a los protooncogenes, como el RAS, o los genes supresores de tumores, como el P53. Los protooncogenes van a transcribir proteínas que van a formar parte del proceso de proliferación celular, es decir, van a estimular la proliferación, mientras que los genes supresores tumorales van a codificar para proteínas o enzimas que inhiban la proliferación celular, es decir, que lleven la célula a la apoptosis, como lo hace por ejemplo P53. Ahora bien, la mutación en alguno de estos genes va a traer como consecuencia un desequilibrio en el ciclo celular y en la proliferación. Una mutación con ganancia de función de un protooncogen va a generar una sobreexpresión de estas proteínas y un aumento desmedido de la proliferación celular. O una mutación con pérdida de función de un gen supresor tumoral va a llevar también a un desequilibrio y a un aumento de la proliferación. Así es como se forman los tumores que después se convierten en las neoplasias o el cáncer. Bueno, acá tenemos lo que se denominan los hallmarks del cáncer, es decir, son todas las características que va adquiriendo la célula tumoral a través de distintas mutaciones que le permiten resistir a las defensas del organismo, le permiten invadir tejidos, le permiten entrar en la circulación sanguínea o linfática y diseminarse al resto del cuerpo. Son las características que hacen que llamemos a un tumor maligno, ¿no? Y que lo diferencian de un tumor benigno. Es decir, diferencian a una masa tumoral benigna de la enfermedad del cáncer propiamente dicha. Como verán, tenemos varios obstáculos y varias dificultades que enfrentar a la hora de la terapia antineoplásica. Pero bueno, la idea de esta clase es que empiecen a conocer todas las estrategias con las que contamos para atacar a estas células. ¿Está bien? Bueno, primero que nada vamos a clasificar a las drogas según en qué etapa del ciclo celular van a actuar. En base a esto tenemos tres grandes grupos: las drogas no cicloespecíficas, es decir, aquellas que pueden afectar a la célula independiente de la etapa del ciclo celular en la que se encuentre, y las drogas patrones, digamos, de esta clasificación, de esta categoría, son las drogas alquilantes, que ya vamos a ver cuáles son. Después tenemos las cicloespecíficas. Estas, como dice el nombre, atacan a la célula principalmente cuando ésta está dentro del ciclo celular, es decir, cuando está en etapa de replicación de su material genético o de división celular. Y acá vamos a ver principalmente a los antimetabolitos como el metotrexato, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, las fases específicas. Estos son incluso más puntuales porque van a atacar a la célula
según la fase del ciclo celular en la que esté, si están en fase S, si está en fase M, que ya vamos a ver cuáles son y cómo actúan. Bueno, acá tenemos un gráfico que muestra el número de células tumorales en función del tiempo. Como verán, se produce un crecimiento casi exponencial de las células en un primer momento. Se dice que el momento en que el tumor es detectable es cuando se alcanza una masa tumoral de 10 a la 9 células, que equivale a más o menos 1 centímetro de diámetro. Pero lo importante de este gráfico es que desprendamos dos grandes conceptos, ¿no? Uno es el que acabo de mencionar, que es la masa tumoral, que está representado por el número de células que tiene el tumor, y después tenemos otro concepto que se denomina fracción de crecimiento, que es, como dice el nombre, el cociente entre el número de células en replicación, o sea que están dentro del ciclo celular, sobre el total de células que componen al tumor. Y esto es muy importante porque la fracción de crecimiento nos va a marcar la sensibilidad que va a tener ese tumor a determinadas drogas. Por ejemplo, un tumor que tiene una gran masa celular, que supera ya el centímetro de diámetro, que ya es detectable, se dice que tiene una fracción de crecimiento baja. Esto es porque el número de células que están en replicación es menor, ocupan un porcentaje menor de la masa total. Y en este caso, las drogas que nosotros vamos a preferir para el tratamiento van a ser aquellas que actúan independientemente del ciclo celular, como los alquilantes, las no cicloespecíficas. Bien. Ahora, cuando tenemos una masa tumoral más chica, se entiende que la fracción de crecimiento es mayor porque el tumor tiene como objetivo crecer y diseminarse por el cuerpo. Entonces va a aumentar el porcentaje de células en ciclo celular. Y cuando tenemos una fracción de crecimiento más grande, las drogas que nosotros vamos a preferir usar son aquellas que son más específicas para las células en ciclo, como las cicloespecíficas, valga la redundancia, y las fases específicas. Por lo tanto, una estrategia que se utiliza normalmente en el tratamiento antineoplásico es cuando tenemos una fracción de crecimiento baja por una masa tumoral mayor, se utilizan drogas alquilantes que van a atacar al tumor, van a reducirlo en tamaño y al reducirlo en tamaño van a generar que aumente la fracción de crecimiento de este tumor. Y ahí es cuando utilizamos las drogas cicloespecíficas para que van a ser más sensibles en esa etapa del tumor. ¿Se entiende? Estos son los mecanismos de resistencia que las células tumorales han desarrollado para combatir a los fármacos antineoplásicos. La mayoría son los comunes, los que ya conocemos, como proteínas de extrusión activa, que son esos genes que vemos ahí, MDR, que significa Multidrug Resistance, MRP, PGP, el BCRP, que es el cáncer de mama. Pero bueno, también tenemos otros mecanismos como fallas en la apoptosis, aumento de sustancias antioxidantes como el glutatión, sobreexpresión de enzimas reparadoras del ADN. Ya vamos a ver específicamente en qué situaciones y cuáles son los fármacos que enfrentan estos mecanismos de resistencia. Bueno, este gráfico es algo que deberían conocer ya de fármaco 1, pero bueno, hacemos un breve repaso. Nos encontramos con ciertos parámetros como son la dosis efectiva 50, la dosis efectiva 99, la dosis letal 1, la dosis letal 50. Si recuerdan de fármaco 1, son las dosis en la cual el fármaco, en el caso de las dosis efectivas, alcanza su efecto terapéutico, en el caso de la dosis efectiva 50, en el 50% de los individuos estudiados o el 99%, y lo mismo con la dosis letal. La dosis letal 1 es la dosis en la cual se observan efectos adversos del fármaco en el 1% de los individuos, y la dosis letal 50 es la dosis del fármaco en la cual se observan los efectos adversos en el 50% de los individuos. Bien. Y estos parámetros forman unos índices que son muy importantes para conocer
la efectividad o la eficacia y la toxicidad, la seguridad de un fármaco. Bien, entre la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50 se forma lo que se conoce como el índice terapéutico, que debe ser mayor a 10 para que una droga pueda salir y ser aprobada. Y tenemos el índice de seguridad, que está dado por el rango entre la dosis efectiva 99 y la dosis letal 1. Y si recordamos de fármaco 1, este índice debía ser mayor a 2, mayor o igual a 2, para que una droga se considere lo suficientemente segura para ser utilizada, salvo en ciertas excepciones. Una de las excepciones son los fármacos antineoplásicos, que por su gran beneficio a la hora de la terapia antineoplásica se consideró que este beneficio superaba ampliamente el riesgo que traen por su toxicidad, y entonces se decidió hacer una excepción para estas drogas y que se utilicen en la práctica habitual, incluso cuando su índice de seguridad es menor a 2. Pero bueno, sepan que estas drogas son una excepción y que por el balance de riesgos y beneficios se decidió utilizarlas igual más allá de su toxicidad. Bueno, ya que estamos con el tema de la toxicidad, vamos a hablar de cuáles son los efectos adversos comunes a la mayoría de las drogas antineoplásicas. Piensen que son fármacos que van a actuar sobre el ciclo celular en gran medida, por lo tanto van a afectar tejidos que están en replicación, como la médula ósea, como el tracto gastrointestinal, como la piel, los folículos pilosos. Entonces, la mielosupresión va a ser uno de los efectos adversos más frecuentes que encontremos con estas drogas, ¿no? La mayoría de los fármacos antineoplásicos, si no todos, causan la mielosupresión y suele ser considerado, ahora vamos a ver qué significa, toxicidad limitante. Bien, hay un concepto dentro de este efecto adverso que es el nadir. El nadir es conocido como el nivel más bajo que puede llegar a alcanzar los valores de laboratorio, más específicamente los valores de leucocitos, en un paciente ante determinada droga. Esto es algo que se conoce para cada fármaco es algo esperable y suele darse entre los 10 y 14 días después de iniciada la terapia. Bien, y se espera que una vez llegados a esos niveles se vea una recuperación de los niveles de leucocitos en el paciente. Es algo esperable. Bien, no deseado, pero esperable. Bien, otro órgano o sistema que está ampliamente afectado por estos fármacos es el tubo gastrointestinal, por ser una mucosa que está en constante replicación. Entonces vamos a tener efectos adversos como náuseas y vómitos o diarrea dentro de lo más frecuente, y como lo más grave, la mucositis, que es la inflamación generalizada de la mucosa del tracto gastrointestinal. Este también está presente en la mayoría de los fármacos antineoplásicos. La nefrotoxicidad también es un efecto adverso bastante frecuente. El cisplatino, que es una droga que vamos a ver en un rato, es una de las drogas que más causa nefrotoxicidad. Igual ya vamos a verlo más en detalle. Y así como hemos mencionado estos, hay varios efectos adversos que vamos a encontrar con estas drogas. Por ejemplo, la cistitis hemorrágica de la ciclofosfamida, la cardiotoxicidad, la neumonitis o fibrosis pulmonar, la neurotoxicidad, sobre todo lo que es neuropatías periféricas, la esterilidad, la afectación de lo que son los tejidos gonadales, sobre todo en los varones, ¿no? Que se afectan las células de Sertoli. Y en base a todo esto, a esta gran variedad de efectos adversos, se llegó a un concepto muy importante, que es el de toxicidad limitante. Como podríamos inferir del nombre, la toxicidad limitante se refiere a el efecto adverso que marca la suspensión del fármaco en cuestión. Es decir, ante la aparición
del efecto adverso que nosotros consideremos como toxicidad limitante está indicado suspender la terapia con ese fármaco. Cada fármaco tiene su toxicidad limitante según su perfil de efectos adversos, que son estos que están acá. Cada fármaco va a tener sus toxicidades limitantes. Ahora, cuando veamos cada fármaco en particular, vamos a analizar cuáles son para cada uno. Y es algo muy, muy importante que todos tienen que saber bien porque es una de las preguntas más comunes que pueden aparecer en un examen, son las toxicidades limitantes de los fármacos antineoplásicos, tanto en general como en particular. Por lo tanto, insisto en que esta lista, si bien ahora la vamos a ver más en detalle, la conozcan muy bien. Bien, ante la toxicidad limitante se desarrollaron ciertas drogas para intentar prevenir la aparición de estos efectos adversos tan graves, que se llaman drogas rescate. Bien, son fármacos que yo aplico concomitantemente a la terapia antineoplásica que sirven para prevenir estos efectos adversos. El ejemplo más común es el Mesna o 2-mercaptoetanol sulfato, que se utiliza concomitantemente a la terapia con ciclofosfamida para prevenir un efecto adverso que se llama cistitis hemorrágica, que ya vamos a ver cuál es más adelante. Pero después tenemos otros ejemplos como la leucoborina, que es básicamente ácido fólico para los fármacos antimetabolitos, o los factores de crecimiento de colonias granulocíticas para aquellos fármacos que causan mielosupresión, sobre todo neutropenia. Ya vamos a ver también para cada caso cuáles se utilizan. Bueno, dos palabras de el síndrome de lisis tumoral, que es un efecto adverso que también puede ser encontrado con la terapia antineoplásica, sobre todo durante el tratamiento de neoplasias sanguíneas hematológicas, como puede ser la leucemia, que consiste en la ruptura brusca y rápida de distintas células tumorales con la consecuente liberación al torrente sanguíneo de distintas sustancias que, si no se controlan, pueden llegar a generar daños en los órganos, sobre todo en el riñón. Estas sustancias pueden ser desde ácido úrico hasta iones como el potasio o el sodio o el bicarbonato, que en grandes cantidades pueden generar daño en los riñones o pueden generar desequilibrios hidroelectrolíticos. Acá están las estrategias terapéuticas para controlar el síndrome de lisis tumoral. No vamos a entrar mucho en detalle con ellos. Sepan que existen, sepan cuáles son las alteraciones que pueden darse por este síndrome y que existen distintas estrategias para controlarlas. Bien. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en lo que son los fármacos antineoplásicos que vamos a ver en esta clase. Hay otra clasificación para estos fármacos, además de las que vimos antes según el ciclo celular. En este caso los vamos a clasificar según el mecanismo de acción. Y en base a eso vamos a obtener 5 categorías. Vamos a tener los fármacos alquilantes, los antimetabolitos, los productos naturales, las hormonas y sus antagonistas y terapias dirigidas. Ahora nos vamos a adentrar mejor en cada uno de estos grupos. Acá tenemos un gráfico sacado del Goodman que muestra para cada grupo farmacológico el sitio de acción que va a tener, que como pueden ver es muy variado, desde lo que es la síntesis de ribonucleótidos, la síntesis del ADN, la replicación del ADN, la transcripción, la traducción e incluso las terapias dirigidas que pueden actuar directamente sobre las enzimas y las proteínas que ejercen una acción o están relacionadas de alguna forma con la proliferación celular o la invasividad del tumor. Acá tenemos otra parte del mismo gráfico donde se ven más fármacos. No se preocupen que vamos a ir viendo todos en detalle. Así que ahora arrancamos con el primer grupo,
que son los fármacos alquilantes. La alquilación, como vamos a ver adelante, es el mecanismo de acción que tienen en común todos estos grupos. No vamos a adentrarnos en todos, vamos a focalizarnos en tres grupos dentro de los fármacos alquilantes, que son las mostazas nitrogenadas, las nitrosoureas y los complejos de platino. ¿En qué consiste la alquilación? Básicamente, estos fármacos van a unirse a determinados sitios dentro de la estructura del ADN, causando una variedad de alteraciones. Son sitios con gran densidad de electrones, hay lugares específicos dentro de las moléculas del ADN, dentro de los nucleótidos, las bases nitrogenadas, donde estos fármacos se van a unir, que no son importantes, pero sepan que son sitios de gran densidad de electrones y que la unión de estos fármacos a estos sitios va a causar ciertas alteraciones que van a culminar, si todo sale bien, en la muerte de la célula. Estas alteraciones más específicamente son estas. Van a generar el reemplazo de ciertas bases nitrogenadas, generando quizás variaciones anómalas, y esto va a producir la activación de varios mecanismos reparadores, bien, enzimas reparadoras que tienen una función de lectura sobre el ADN y al detectar alguna alteración la reparan. ¿Qué pasa? Si estos mecanismos reparadores, al detectar fallas en el ADN, son incapaces de generar una reparación adecuada, se va a activar la vía de la apoptosis que culmina en la muerte celular. Ese es el mecanismo de acción de estos fármacos, es la activación de la vía de la apoptosis a través de estas enzimas reparadoras que fracasan en su función de reparar el ADN. ¿Ok? Acá también hay un tercer mecanismo de acción que es la formación de enlaces cruzados. Lo hablo en separado porque no todos los fármacos alquilantes tienen este efecto, solo algunos, los más importantes, que se denominan bifuncionales, porque además del reemplazo y la escisión de ciertas bases, también generarían estos enlaces cruzados que les darían mayor efectividad a la hora de producir la muerte de la célula. Y una última aclaración antes de hablar específicamente de cada fármaco. La apoptosis está generada o está llevada adelante por un gen supresor de tumores, que se llama P53. Bien, lo vimos al principio de la clase. Ahora, ¿qué pasa en una célula donde hay una mutación con pérdida de función de P53? En este caso, la vía de la apoptosis no podría ser desencadenada porque el gen encargado de eso estaría silenciado o estaría subexpresado. Por lo tanto, en células donde hay una mutación perdedora de función de P53, se produciría una resistencia a la acción de los fármacos alquilantes. Y eso es muy importante porque la mutación de P53 es bastante común en varios tumores y es una de las grandes generadoras de neoplasias. Así que eso es algo a tener en cuenta cuando se aplica la terapia alquilante. Ahora vamos a ver al primer gran fármaco de hoy, que es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un fármaco alquilante que pertenece al grupo de las mostazas nitrogenadas. No es el único, hay más, pero es el que vamos a estudiar por ser la droga patrón del grupo y la más utilizada en la práctica diaria. Su mecanismo de acción es el de alquilación, que es el que ya estuvimos describiendo, y en cuanto a su farmacocinética, lo importante es que puede administrarse tanto por vía oral como intravenosa y que tiene un metabolismo hepático bastante importante porque de ese mismo se van a desprender varios metabolitos que tienen que conocer de la ciclofosfamida, porque algunos son los activos y otros son los tóxicos. Bien, el primer gran metabolito es la 4-hidroxiciclofosfamida, que a su vez va a volver a ser metabolizada a aldofosfamida. ¿Ok? La aldofosfamida también es un metabolito activo
y va a volver a ser metabolizada para dar dos grandes metabolitos, la fosforamida, que es el que ejerce el efecto antitumoral terapéutico de la ciclofosfamida, y la acroleína. Y la acroleína es importante porque es el metabolito tóxico y es el que va a producir una de las toxicidades limitantes de la ciclofosfamida, que es la cistitis hemorrágica, que vamos a ver en detalle más adelante. Así que recuerden ese nombre porque es importante. Después, tiene una vida media de 7 horas aproximadamente y tiene una excreción predominantemente biliar. La ciclofosfamida hoy en día tiene más indicaciones en lo que es las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, pero todavía se utiliza en algunos tipos de tumores como el cáncer de mama o el cáncer de ovarios, aunque no es ya la primera opción en general. Ahora vamos a ver los efectos adversos de la ciclofosfamida. Van a ver que son varios y la mayoría bastante graves. El primero es la mielosupresión, que está presente en realidad en todos los fármacos antineoplásicos, no solo en la ciclofosfamida, por lo tanto lo pueden considerar como un comodín, porque todos los fármacos antineoplásicos van a producir mielosupresión y es limitante también en todos los fármacos. Así que si en algún examen les preguntan por alguna toxicidad limitante de algún fármaco antineoplásico, no tengan miedo en decir mielosupresión, porque seguramente van a estar en lo correcto. Para la ciclofosfamida tiene un nadir de 6 a 10 días y se espera su recuperación para los 14 a 21 días después de haber iniciado la terapia con el fármaco. También tenemos cardiotoxicidad, que en el caso de la ciclofosfamida se va a manifestar como una insuficiencia cardíaca fulminante y aguda, que puede producir la muerte del individuo en 14 días, así que es bastante grave. Y la cistitis hemorrágica, que ya la veníamos mencionando, que es la causada por el metabolito tóxico acroleína, y para la cual tenemos un rescate que es el MESNA, que ya lo habíamos mencionado también anteriormente. Y estas tres van a ser las toxicidades limitantes de la ciclofosfamida. Igual tenemos otros efectos adversos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, la leucemogénesis, la toxicidad gonadal, que es bastante frecuente, que puede llevar a la infertilidad de los individuos, sobre todo en los hombres, porque se afectan las células de Sertoli de los testículos. Y por último, la teratogénesis o mutagénesis, por lo tanto, están 100% contraindicados en mujeres embarazadas estos fármacos. Una aclaración es que todos estos efectos adversos van a estar presentes en la mayoría de los fármacos alquilantes. Sin embargo, lo que va a cambiar es la prevalencia que cada efecto adverso tiene para determinado fármaco. Por lo tanto, vamos a ver que las toxicidades limitantes pueden llegar a variar según esto, pero sepan que todos estos efectos adversos pueden ser provocados por cualquier fármaco alquilante. Bien, segundo grupo dentro de los fármacos alquilantes tenemos las nitrosoureas, que son estas tres: carmustina, lomustina y estreptozocina. El mecanismo de acción se repite, la alquilación, eso ya lo describimos. En cuanto a su farmacocinética, es importante básicamente que son muy lipofílicas y por lo tanto van a tener la capacidad de atravesar membranas y la barrera hematoencefálica sobre todo. Y esto nos interesa mucho porque justamente estos fármacos van a estar indicados para tumores en el sistema nervioso central gracias a esta capacidad particular que tienen. Así que eso es algo a tener en cuenta. En cuanto a los efectos adversos, recuerden que se van a repetir la mayoría que ya vimos para la ciclofosfamida, sin embargo cambian quizás los limitantes por la prevalencia que tienen algunos sobre otros. La mielosupresión, como ya habíamos dicho, va a estar presente, pero la diferencia es que en este caso va a ser más tardía y más duradera. Puede llegar a durar entre 4 a 6 semanas esta mielosupresión para las nitrosoureas,
Después tenemos la fibrosis pulmonar, tenemos la insuficiencia renal, sobre todo para la streptozocina, y algo que se llama la enfermedad veno-oclusiva del hígado, que es bastante más puntual de estos fármacos. Es un efecto adverso que consiste en la destrucción de las paredes del endotelio de los vasos hepáticos, y esto va a generar la acumulación de las células endoteliales en el interior de los vasos, con la consecuente obstrucción del flujo y daño para el tejido. Esto se va a manifestar como con ictericia, aumento de las transaminasas, cirrosis, insuficiencia hepática. Es bastante grave. Todos estos efectos adversos son los limitantes para la carmustina y son los que tenemos que conocer. No olvidemos que el resto de los efectos adversos que habíamos visto para la ciclofosfamida también pueden estar presentes, pero estos son los limitantes. Y por último, los complejos de platino, que son estos tres: cisplatino, carboplatino y oxaliplatino, y que son muy, muy importantes y muy utilizados para varios tipos de tumores, así que tienen que conocerlos. Son compuestos divalentes, inorgánicos, y el mecanismo de acción es exactamente el mismo al del resto de los fármacos alquilantes: unión a determinados sitios del ADN con escisión de bases, con variación anómala, con formación de enlaces cruzados, que va a activar los mecanismos de reparación que, al fracasar, llevan a la apoptosis de la célula. Una particularidad de estos fármacos es que solo pueden ser administrados por vía intravenosa, ¿no? Tienen muy baja biodisponibilidad oral, y esta administración intravenosa va en solución con dextrosa y manitol. Eso es un detalle para que tengan en cuenta. El resto de la farmacocinética que tienen es bastante sin particularidades, así que no vale la pena meternos mucho. Tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, tienen una vida media corta, de 25 a 50 minutos, y la excreción es principalmente renal. Recuerden que son sustancias polares, por lo tanto van a atravesar poco las membranas, no van a atravesar casi nada la barrera hematoencefálica, y la excreción es renal con poco metabolismo. El cisplatino, como el resto de los complejos de platino, tiene una gran variedad de efectos adversos. El más importante de estos, sobre todo para el cisplatino, es la nefrotoxicidad, que va a ser la toxicidad limitante para esta droga. Hay estrategias para tratar de paliar los efectos nefrotóxicos del cisplatino, como la hidratación, la diuresis de cloruro. Son distintas estrategias que podemos utilizar para que no se produzca tanto daño sobre el riñón. Y después tenemos otros efectos adversos bastante importantes, como lo son la neuropatía periférica y también, la siempre presente, mielosupresión. De estas tres, la neuropatía periférica va a ser toxicidad limitante para el oxaliplatino principalmente, y la mielosupresión se va a considerar toxicidad limitante principalmente en el carboplatino. Esto es porque la prevalencia de estos efectos adversos cambian según el fármaco, como habíamos anticipado antes. Entonces, para resumir, la toxicidad limitante del cisplatino va a ser la nefrotoxicidad, la toxicidad limitante del oxaliplatino va a ser la neuropatía periférica, y la toxicidad limitante del carboplatino va a ser la mielosupresión. Otros efectos adversos que pueden verse con los complejos de platino: la ototoxicidad, que es algo bastante frecuente, que se ve mucho con el cisplatino y que es más frecuente en niños, sobre todo. Náuseas y vómitos profusos, ¿no? Hay un tratamiento que se puede usar con ciertos fármacos, como el ondansetron, que los van a ver cuando veamos digestivo, pero sepan que son antagonistas serotoninérgicos y que se utilizan para el tratamiento antiemético, y son los fármacos que se usan para paliar los vómitos que se pueden llegar a ver con el cisplatino. Y también algunas alteraciones electrolíticas, sobre todo hipomagnesemia, hipocalcemia, hipopotasemia, hipofosfatemia, son todas cosas que pueden verse con los complejos de platino.
Bueno, sé que es mucha información, sé que son muchos nombres, es una clase larga, así que si desean pueden tomarse un momento para ir al baño, para tomarse un café, para cebarse un mate, porque todavía falta un poco y los necesito bien despiertos, porque como habíamos anticipado es una clase con muchos nombres y con mucha información, así que si quieren pueden darse un pequeño recreo antes de continuar. Ahora vamos a ver el segundo grupo de fármacos antineoplásicos, los antimetabolitos. Estos, como indica su nombre, van a actuar como falsos sustratos para determinadas enzimas involucradas en la síntesis del ADN, de esta manera impidiendo su replicación. Por eso estas drogas entran de las que llamamos cicloespecíficas, la clasificación que vimos al principio de la clase, porque solo van a afectar a las células que están en ciclo celular, o sea, en proliferación. Y estos son los grandes grupos que vamos a estudiar. Tenemos a los análogos del folato, como el metotrexato, a los análogos de las purinas, como la 6-mercaptopurina, y a los análogos de las pirimidinas, como es el 5-fluoruracilo. El metotrexato es el fármaco más importante y más utilizado de este grupo. Es un análogo del ácido fólico y por lo tanto ingresa a la célula por transportadores específicos para el mismo. En el interior celular se le agregan residuos glutamilo por una enzima específica, confiriéndole una conformación más polar y haciendo más difícil que atraviese membranas. De esta manera queda atrapado de alguna forma y se acumula en el interior celular. Como análogo del folato que es, actúa como falso sustrato de la dihidrofolato reductasa, enzima crucial en la síntesis del tetrahidrofolato. Si recuerdan un poco de bioquímica, el tetrahidrofolato es un cofactor que participa en varias reacciones de síntesis tanto de purinas como de pirimidinas y en otras reacciones del organismo. Se sintetiza a partir de la dihidrofolato sintetasa para formar dihidrofolato y este dihidrofolato luego va a ser reducido por esta enzima, la dihidrofolato reductasa, a tetrahidrofolato, que es la forma que actúa como cofactor. Luego de actuar como cofactor en alguna reacción, se va a volver a formar dihidrofolato que después luego va a volver a ser reducido como tetrahidrofolato. Entonces, al inhibir a esta enzima, la dihidrofolato reductasa, bloquea la síntesis de tetrahidrofolato e impide su utilización como cofactor en la síntesis de purinas y pirimidinas. Existen mecanismos de resistencia para el metotrexato que son los siguientes. Son la amplificación génica, son el polimorfismo del receptor, que en este caso es la enzima dihidrofolato reductasa, o mecanismos de extrusión activa, que intentarían remover al metotrexato del interior celular. La farmacocinética del metotrexato es muy importante, primero por sus distintas vías de administración, que son todas estas, como verán, pero sobre todo por las distintas interacciones que va a presentar. Compite con el ácido acetilsalicílico, con las sulfonilureas y con las tetraciclinas, con el sitio de unión a proteínas plasmáticas, y también, al ser excretado por vía renal, sobre todo por filtración glomerular, los AINES pueden disminuir su excreción. Pero además es secretado a la luz tubular a través del transportador de ácidos orgánicos, con lo cual este es otro sitio de interacción, sobre todo con ácidos débiles que se secretan por ese mismo mecanismo, entonces se genera una competencia. Las toxicidades limitantes del metotrexato son la mielosupresión, como en todos los casos, y la mucositis, para las cuales contamos con un rescate también, que es la leucoborina. La leucoborina es ácido fólico, básicamente.
Sin embargo, tiene varios otros efectos adversos, algunos bastante graves, como la neumonitis intersticial reversible, que puede progresar a fibrosis pulmonar irreversible. También los metabolitos del metotrexato pueden precipitar en la luz de la nefrona causando nefrotoxicidad. Y también tiene varios otros efectos adversos que son los que tenemos acá. Una aclaración sobre la neurotoxicidad, y es que se observa con la administración intratecal y que se manifiesta como meningismos, convulsiones y puede llegar al coma. El metotrexato es una droga muy importante y muy utilizada, no solo para el tratamiento de varias neoplasias, sino también para enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la psoriasis o la artritis reumatoidea. Así que es una droga que está ampliamente distribuida y que es muy utilizada en la práctica habitual, por lo tanto es importante que la conozcan. Bueno, los análogos de purinas. Estos actúan como falsos sustratos de la enzima glicina fosforribosil pirofosfato amidotransferasa, ya sé, nombre largo, que es esa de ahí, y que interviene en la síntesis del IMP. El IMP es el inositol monofosfato, que es un precursor del ATP y el GTP. La droga patrón de este grupo es la 6-mercaptopurina. Esta debe ser metabolizada por la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. Sé que es otro nombre largo, pero bueno, son los que tenemos. Para luego actuar inhibiendo a la glicina fosforribosil pirofosfato amido transferasa y la formación de ribosil 5-fosfato, bloqueando de esta manera la síntesis de purinas. La 6-mercaptopurina tiene una prodroga que se llama satioprina, que se puede aplicar por vía oral, lo cual es una ventaja para un tratamiento prolongado, y que se metaboliza en el hígado para formar la 6-mercaptopurina y cumplir con su función. La 6-mercaptopurina tiene una interacción importante con una droga que se llama allopurinol, que quizás recuerdan de fármaco 1, que es un inhibidor de la xantino oxidasa, que es la enzima que degrada a la 6-mercaptopurina. Por lo tanto, el allopurinol puede producir un aumento de las concentraciones de 6-mercaptopurina, así que es una interacción a tener en cuenta. Bueno, una breve mención a la fludarabina, que es otra droga del grupo y que es capaz de inhibir a la ADN polimerasa, a la ADN primasa y a la ADN ligasa, que son enzimas que participan de la replicación del ADN. Bien. En cuanto a los efectos adversos de la 6-mercaptopurina, vamos a ver que la mielosupresión es la toxicidad limitante, así como también la hepatotoxicidad, que hace necesario hacer controles periódicos del paciente. Se hacen hemogramas, hepatogramas durante las primeras semanas del tratamiento para controlar que no haya alteraciones a este nivel, dada la gravedad de estos efectos adversos. Dentro de los análogos de las pirimidinas, vamos a estudiar al 5-fluoruracilo, que es la droga más utilizada de este grupo. Este actúa inhibiendo a la timidilato sintetasa, enzima encargada de la síntesis de timina. Para esto, primero debe ser metabolizado por diversas enzimas y luego forma un complejo estable con la timidilato sintetasa y con el tetrahidrofolato que funciona como cofactor de esta reacción, produciendo la inhibición sostenida de la síntesis de TTP. Y tiene una particularidad del 5-fluoruracilo, y es que posee varias vías metabólicas, y el metabolito que se forme tiene distintos mecanismos de acción. El que vimos recién es el más importante, pero tiene otros. Puede ser incorporado al ADN o al ARN y generar rupturas de cadena y activación de mecanismos reparadores que pueden llevar a la muerte celular. Estos dependen de los metabolitos que se formen del 5-fluoruracilo,
pero el importante, el que más tienen que recordar, es la inhibición de la timidilato sintetasa. ¿Está bien? El 5-fluoruracilo se administra por vía parenteral o también puede ser administrado por vía oral a través de su prodroga, que es la capecitabina, que es la forma en la que más vamos a encontrar a este fármaco y es la forma en la que se vende en general en las farmacias y la forma que se administra porque estamos hablando de tratamientos crónicos, entonces la vía oral siempre va a ser la de elección. Los efectos adversos del 5-fluoruracilo son la mielosupresión y la mucositis. Estos son los limitantes del tratamiento con 5-fluoruracilo, pero también puede generar vasoespasmos de las arterias coronarias, sobre todo por la infusión intravenosa rápida. Otros efectos adversos son la alopecia, el síndrome de mano-pie, así como manifestaciones dermatológicas como la dermatitis y la hiperpigmentación, y en casos más graves puede dar síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, también conocida como síndrome de Lyell. Estos dos últimos se ven más frecuentemente con la administración de capecitabina. Bueno, falta poco, no se me desanimen, que ya estamos llegando a los últimos fármacos. Sé que es muy larga la clase, les pido un poco más de paciencia, que estamos por llegar al final. Vamos ahora al tercer grupo de fármacos, que son los llamados productos naturales. Dentro de este grupo encontramos a los antimitóticos, como los alcaloides de la vinca y los taxanos, los inhibidores de la topoisomerasa, como los análogos de camptotecina y las epipodofilotoxinas, y por último a las antraciclinas, que son un tipo especial de antibióticos con utilización en terapia antineoplásica. Los fármacos antimitóticos se denominan así porque actúan interfiriendo con la mitosis celular. Por lo tanto, son fase específicos. Recuerden de la clasificación del principio de la clase, los fármacos fase específicos son los que actúan sobre una fase determinada del ciclo celular, en este caso la fase M. Ambos grupos, los alcaloides de la vinca y los taxanos, tienen su sitio de acción en los microtúbulos, pero actúan de forma distinta. Los alcaloides de la vinca, como vincristina y vimblastina, actúan bloqueando la polimerización. Se unen a la tubulina beta del microtúbulo e impiden que se sigan polimerizando. Así detienen la división celular en metafase, los cromosomas se dispersan por todo el citoplasma, generando algo que se llama mitosis de explosión. Esto detiene la mitosis y obviamente culmina en la muerte celular. En cambio, el paclitaxel y el docetaxel, si bien también se unen a la beta-tubulina, generan la estabilización de la estructura del microtúbulo y evitan su desensamblado. Esto hace que se produzcan haces y estructuras anómalas y se detenga la mitosis. No nos vamos a meter mucho en la farmacocinética de estos fármacos, eso lo dejo para que lo lean ustedes. Y en cuanto a los efectos adversos, son compartidos por ambos grupos, pero con ciertas particularidades de cada uno. La mielosupresión es la toxicidad limitante para ambos grupos y se ve más que nada con la vimblastina y con el paclitaxel respectivamente. Y tenemos una droga de rescate para esta mielosupresión que es el filgastrin, que son las unidades estimulantes de colonias granulocíticas que se usan para paliar o prevenir, en este caso, la mielosupresión. Recuerden que un rescate se utiliza concomitantemente con el tratamiento para prevenir la aparición de efectos adversos. Otro efecto adverso limitante es la neuropatía periférica. La vincristina, sobre todo, va a causar este efecto adverso que se va a manifestar como una neuropatía periférica sensitiva que progresa luego a motora y que avanza desde distal a proximal. Es muy característica de la vincristina. Los taxanos también causan neuropatía periférica, pero en este caso se va a manifestar con una forma de botas y guantes. Eso es más parecido a lo que vemos con la diabetes, por ejemplo,
o con fármacos como el cisplatino. Dentro de esta misma clase recuerden que los complejos de platino también podían dar neuropatía periférica. Otros efectos adversos son la alopecia y la mucositis. Pueden verse náuseas y vómitos e incluso estreñimiento intenso con la vincristina. Y también el paclitaxel puede causar hipersensibilidad. Esto es porque suele administrarse de forma parenteral junto con un vehículo de etanol y aceite de ricino, que es lo que genera la reacción, y se puede administrar dexametasona o antihistamínicos para tratar este síndrome que puede generarse. Otro grupo es el de los inhibidores de las topoisomerasas. Si recuerdan bien, las topoisomerasas son enzimas que participan en la replicación del ADN y que se unen al ADN generando reacciones de corte y empalme para aliviar el superenrollamiento que se produce cuando las dos cadenas se separan en las horquillas de replicación. Tenemos varios tipos de topoisomerasas: la 1 que corta solamente una cadena, la 2 que corta dos cadenas, y hay incluso 3, 4, hay varias topoisomerasas, pero solo para este caso nos interesan la 1 y la 2. Los análogos de la camptotecina, el irinotecan, el topotecan y su metabolito, el SN38, inhiben a la topoisomerasa 1 cuando ésta está unida al ADN. Esto hace que se estabilice este complejo de enzima ADN y se evita el resello de la cadena. Esto genera múltiples rupturas del ADN que activan mecanismos reparadores y llevan finalmente a la apoptosis. Esto es parecido a los alquilantes, que si bien por un mecanismo distinto, generan alteraciones y rupturas dentro de la estructura del ADN y se activan los mecanismos de las enzimas reparadoras, que al fracasar se llega a la vía de la apoptosis. Las epipodofilotoxinas también tienen este mismo mecanismo de acción, con la diferencia de que estas van a inhibir a la topoisomerasa 2, no a la 1, a la 2. Estos fármacos tienen varios efectos adversos, no nos vamos a meter mucho en detalle porque suelen repetirse con los que vimos anteriormente. La mielosupresión y la mucositis van a ser sus toxicidades limitantes, pero también van a poder generar hepatotoxicidad, alopecia, entre otros. Finalmente, las antraciclinas, que son un grupo de antibióticos que son particulares, porque combinan varios mecanismos de acción, que ahora vamos a ver. Estas son las principales, sobre todo la doxorubicina y la daunorubicina, son las que más se usan. Tienen efectos alquilantes, inhiben a la topoisomerasa 2 y también producen radicales libres. Combinan muchos mecanismos de acción que ya venimos viendo. Por lo tanto, son drogas altamente eficaces y muy utilizadas en el tratamiento de varias neoplasias. Sin embargo, también tienen efectos adversos bastante graves, siendo el más importante la cardiotoxicidad. Esta puede presentarse de forma aguda, con arritmias, puede progresar a una insuficiencia cardíaca fulminante. ¿Se acuerdan que otro fármaco que vimos en esta clase también puede generar algo parecido, que es la ciclofosfamida? No olviden de empezar a relacionar los efectos adversos, empezar a pensar interacciones tanto farmacodinámicas como farmacocinéticas que pueden generarse entre los distintos fármacos, la cardiotoxicidad que dan varios fármacos, la nefrotoxicidad, la ototoxicidad, son todas interacciones que pueden ser preguntadas en un examen. Bien, en cuanto a la cardiotoxicidad aguda, es independiente de la dosis, pero es reversible si se suspende el fármaco a tiempo. Después tenemos lo que es la cardiotoxicidad de manifestación crónica, que es dependiente de la dosis, a diferencia de la aguda, y que se presenta como una insuficiencia cardíaca congestiva con una mortalidad que puede llegar a ser del 50%, o sea, muy alta mortalidad. Hay un fármaco que se llama dexrazoxano, que es un quelante de hierro y que actúa como cardioprotector para estas drogas. Después tenemos otros efectos adversos como la mielosupresión, que también es limitante, la mucositis o estomatitis, la alopecia y afectaciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea.
Bueno, hacemos una breve mención a la bleomicina. La bleomicina es un fármaco que se une al hierro en su estado ferroso para formar una droga que se llama metalobleomicina. Esta metalobleomicina transfiere electrones al oxígeno y genera radicales libres. Bien, ese es su mecanismo de acción. Es un fármaco que se va a acumular mucho en pulmones y piel. Por eso produce los efectos adversos que tenemos acá. La fibrosis pulmonar, que es dosis dependiente, es el más grave y es el limitante para la bleomicina. Y también a nivel cutáneo puede generar hiperpigmentación, hiperkeratosis o úlceras cutáneas. Los casos más graves puede llegar a un síndrome de Stevens-Johnson, pero eso es mucho menos frecuente. Bueno, en cuanto a este grupo, el cuarto de la clase de hoy, hormonas y antohormonas, no nos vamos a meter mucho porque son fármacos que ya vieron más que nada en fármaco 1, ¿está bien? Sin embargo, me gustaría destacar el tamoxifeno, que es lo que se conoce como modulador selectivo de los receptores estrogénicos y que se usa muchísimo y es muy importante en el tratamiento del carcinoma de mama. Así que estaría bueno que lo conozcan muy bien y lo repasen de fármaco 1. Bueno, y llegamos al último grupo, ya estamos por terminar. Se conocen como terapias dirigidas a ciertos fármacos que son los más nuevos, digamos, en el ámbito de la terapia antineoplásica y que por lo tanto son más eficaces, tienen menos toxicidad, pero también son muchísimo más caros y muchísimo menos accesibles que las drogas que estuvimos viendo hasta ahora. Dentro de este grupo vamos a tener a los anticuerpos monoclonales, que son los más conocidos, digamos. Les menciono algunos solo para que los conozcan. Tenemos al rituximab, que es un anti-CD20, al trastuzumab, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama y que también da una cardiotoxicidad bastante importante, así que esto es para relacionarlo con las antraciclinas y con la ciclofosfamida. Tenemos también al bevacizumab, que es un anti-VEGF, que es un receptor codificado por un protooncogen y que se usa mucho para el cáncer de colon, sobre todo. Y por último tenemos a los inhibidores de las tirosinquinasas, como el imatinib, que es el más común de todos ellos. Bueno, muchísimas gracias, gracias por escuchar, sé que es una clase muy larga, sé que hay mucha información, así que intenten al estudiar este tema destacar las cosas más importantes y tratar de encontrar esas interacciones y esas relaciones que existen entre los fármacos, no solo en cuanto a sus efectos adversos, sino también en cuanto a su farmacocinética y relacionarlo también con fármacos que están en otras clases de este módulo que pueden ser preguntas que aparezcan en un examen. Muchísimas gracias, espero que haya servido y muchísima suerte.